El tema que vamos a desarrollar, como acababa de decir, es que mucha gente se pregunta, bueno, pero la iglesia cristiana en general, y dejemos por fuera el cristianismo desacreditado en el mundo, sí hay un cristianismo verdadero, sí hay un cristianismo que, aunque los miembros no somos perfectos, sí Dios cuenta con nosotros. Si un padre de familia, con todas las dificultades que se le presenten para sostener a sus hijos, darles amor, disciplina y llevarlos adelante, animarlos, comprarles cosas que le queremos comprar, y como dicen algunos en Colombia, a troncas y a mochas, a las buenas o de otras formas no tan buenas, se saca adelante los hijos. No todos los hijos están satisfechos con los papás como lo han hecho. Ya le conocen los errores a los papás y a las mamás, pero el día de mañana ellos van a tratar de hacer con su vida, de acuerdo al ejemplo que tuvieron, van a usar de lo que tienen en el cajón de los recuerdos para aplicarlo en su vida de noviazgo y de matrimonio. Y aunque al principio tal vez no reconozcan lo bueno que se aprendió, un día de todas maneras terminamos diciendo, menos mal que mi mamá me enseñó esto, menos mal que mi papá me enseñó esto, menos mal que el viejo me dio este ejemplo, ay, menos mal que mi mamá me enseñó a hacer rico sancocho, ay, menos mal que yo aprendí a coser, ay, menos mal que mi mamá me enseñó a cuidar las matas, ay, menos mal que mi papá me enseñó a manejar cuando yo era un jovencito. Muchas cosas de esas que hoy en día decimos, fue bueno haber aprendido esto. Dios, como papá que es, Él sabe que los hijos, que somos nosotros, los que nos convertimos a Cristo y creemos en Jesucristo, no somos fáciles como de discipular. Y muchos que no sabemos cómo es que trabaja Dios con nosotros, nos cuesta trabajo creer de eso, de que será que sí Dios puede trabajar conmigo, porque yo soy muy rebelde, es que yo soy muy apático. Bueno, a mí me gustan mucho las cosas de Dios, pero que tengo cosas por allá por dentro que yo no sé si Dios puede hacer el milagro de usarme un día con todos mis defectos. Sí, mire, desde que usted o yo estemos metidos en serio con el Señor, en medio de los defectos que usted tiene y los que yo tengo, usted se ha dado cuenta, usted ha mejorado en muchísimas cosas. No sé si usted pudiera decir, desde que me convertí a Jesucristo, he sido una persona diferente. Por lo menos yo lo puedo decir. Yo puedo decir eso, soy una persona diferente desde que me convertí. Eso quiere decir que sí hay cosas que Dios ha trabajado en nosotros, pero también tenemos que reconocer que hay cosas en las que Dios quiere trabajar conmigo en eso, pero a mí me ha costado. También yo puedo decir eso, no sé si usted pueda pensar. Si Dios puede hacer las cosas en nosotros, si nuestros padres pudieron hacer cosas con nosotros, no hicieron el trabajo perfecto, pero el trabajo que Dios hace con los humanos que nos le entregamos, Él dice en la misma Biblia que el Señor terminará la obra que empezó en nosotros hasta el día de Jesucristo. Y que el que empezó en nosotros la buena obra, la terminará. ¿Cuántos han dejado trabajos incompletos en la vida? Uno que otro trabajito, no tantos. ¿Qué se siente cuando uno deja muchas cosas por ahí en el camino y no las termina y después, ay, si yo hubiera terminado tal cosa? Pero mire, Dios lo que empieza, lo termina. Y la Biblia dice que el que empezó la obra en ti o en mí, Dios, por la gracia de Jesucristo, por la obra del Espíritu Santo, un día la va a terminar. Tal vez usted diga, yo no sé cómo estoy quedando, muestra a ver, no me veo. Aunque no te veas, Dios está trabajando contigo. Pero Dios quiere que aprendamos cómo podríamos ser mejor trabajados si nos dejamos ayudar y enseñar. Por eso es que Dios no solo nos dejó la Biblia, que hablando aquí un poquito de la Biblia, a mucha gente le cuesta trabajo creer en ese libro. Yo veo por ahí gente que es atea y crecieron dentro de una religión con bases cristianas o judías. Y dicen, pero es que ese libro,
¿qué puede darme a mí? Si es un libro muy enredado de entender, lleno de genealogías, personajes, historias, y eso, ¿cómo puede funcionar para cambiarme? Porque es un libro que tiene libros del Antiguo, del Nuevo Testamento, y entonces la gente dirá, yo no sé, pero yo no sé a qué horas terminaré de leerme toda la Biblia, pero aunque le parezca imposible, y aunque digan, eso lo escribió un hombre, y si un hombre escribió estas cosas, entonces es un hombre el que escribió. Entonces no es Dios el que lo escribió. Y entonces ese libro no cayó del cielo, pastor. Ese libro hubiera caído un día al cielo, ¡pum! Ahí les mandó un libro y ¡pum! Cayó al suelo. El libro de Dios, recoja lo que acabó de caer del cielo. Pero es que, pastor, ese libro no cayó así. Entonces yo, ¿cómo voy a creer que tengo que tomar ese libro? Y yo también sé que ese libro duró como 1400 años en completarse, y que en la época por allá de Adán no había Biblia. Entonces Dios, ¿cómo hizo? Y en la época del arca de Noé no había todos los libros de la Biblia, ni estaba toda la Biblia. Es más, no se conocía ni siquiera la palabra Biblia. Entonces esos hombres, ¿cómo fueron edificados si no había Biblia completa como hoy en día está el canon, pues? Entonces, y en los días de David, que en los días del rey David solo habían pues la Torá, o sea, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio y algo otros libros y salmos que también le ayudó a componer. Pero hoy en día se completaron, después de hace muchos años, los libros que deberían más o menos configurar el manual de Dios. O sea que hoy en día tenemos más material de parte de Dios, inspirado por Dios, aunque escrito por hombres. Pero es que los hombres que escribieron este libro no fueron inspirados por el gato, ni fueron inspirados por un programa de televisión, ni un reel. Fueron directamente, de verdad, inspirados por Dios. Y si fueron inspirados por Dios, la Biblia me dice que este libro, aunque las Biblias puedan tener algunos errores de traducción y hay tantas versiones, sin embargo, si usted se pone juicioso y estudia, usted va a sacar de acá muchísimas cosas. Y ahora que tenemos pues descubrimientos arqueológicos, manuscritos antiguos, podemos corroborar, confirmar que muchas cosas sí fueron así, que se escribieron. O sea, hoy en día hay más ventaja en ponerse a estudiar la Biblia y los escritos que incluso hombres antiguos que no tuvieron esa ventaja. Primero, partamos, existe un manual que Dios dejó y que debemos ponerle atención, porque aquí se habla de cómo se salva el ser humano y cómo el ser humano puede llegar a ser un día divino. ¿De verdad? Pero divino yo, pastor, que tengo 4 novias y me siguen cayendo. Bueno, dejemos a un lado tu hermosura. Hay una divinidad que viene de ser cada vez más parecido a nuestro Rey Jesús. Y Jesús quiere que la raza humana tenga un día tanto parecido con Él que estemos listos para irnos con Él y servirle para siempre a Él. Por eso Dios no nos dejó solamente Biblia, manuscritos que se siguen descubriendo, hombres de Dios que fueron usados con inspiración para escribir, y ahora hombres inspirados por Dios para enseñar con sabiduría. Tú tuviste maestras de primaria y no puedes decir hoy en día, no me sirvió ningún profesor. Sería mentir, porque por lo menos la profesora que tuvo paciencia le dijo, la M con la A, ma, diga ma. No debió haberle pegado en las orejas ni nada de eso, pero por lo menos usted ya sabe que M con A, ma, y otra ma es mamá. Ya aprendí a escribir mamá. Le sirvió esa profesora. Yo nunca me olvidé de mi profesora de kinder. Nunca la olvido. Aparte porque además de enseñarnos todo lo que yo estoy diciendo y los números, hasta millones. En kinder se enseñaba poco, en esa época le enseñaban a uno a contar millones en kinder. Pero la profe nos hizo entrar la letra con dulce. O sea, íbamos a la casa de ella y nos preparaba arroz con leche, gelatina y daba sorpresas. No, ¿quién no quería ir?
Así que muchos profesores enseñaron con amor, con detalles, y otros con golpes, y otros no nos dejaron sino tristeza. Pero Dios también tiene maestros, tiene profesores de escuela dominical, tiene personas que sirven en la iglesia no solo enseñando. Antes de que tú llegues, hay una persona que con cariño, con amor, se pone y quita los 3 pelos que quedaron en la silla donde tú te sentaste. Otro hermano que ayudó a quitar las telarañas. Otro hermano que una hermana ayudando a transmitir esto por internet para que tú allá, si no estás físicamente sentado acá, puedas recibir por la internet la palabra. Otro hermano y otra hermana que nos ayuda con su dinero, aportando para que la iglesia esté funcionando, el templo se le esté pagando a la gente que trabaja aquí. Hay una nómina de personas que es alta y hay que pagarle sueldos, salarios, y muchos también ayudan a mantener los jardines hermosos, ayudan también a enseñar a niños, y otros que están haciendo tareas que usted no sabe ni siquiera quién hace eso. Entonces es mucha la gente que está trabajando en una iglesia para que tú recibas algo como lo que estás recibiendo hoy. Y si una persona de esas no quisiera hacer eso, o no se le pagara, porque también hay gente que recibe y de ahí come y vive, entonces no habría iglesia. No habría forma de sostener una congregación si no existiera un conglomerado de personas que tuvieran en el corazón el deseo de ver a ese niño aprendiendo en la escuela dominical, de ver a esa hermana aprendiendo a cómo comportarse con su esposo, a cómo ayudarle a cambiar la vida a su novio, que es un sinvergüenza y que cuando viene a culto se arrepiente. Todo eso es un milagro de Dios. O sea que la iglesia es una institución dada por Dios, así como nos ha dado un hogar con papás. Dios nos dio una iglesia, pero esa iglesia necesita un grupo de personas que también pongan sus ganas, pongan ganas. Y también esas personas son delegadas, algunas por Dios, unas para hacer una cosa y otras para hacer otra. Voy a colocar un ejemplo sencillo antes de leer la Biblia. Nosotros, el cuerpo de cada uno de nosotros, exactamente no es igual un dedo al otro. Todos tenemos un dedo índice en la mano derecha. Bueno, hablemos de las manos. Y el dedo índice suyo, si lo pone al lado del otro, se parecen mucho, pero no son igualitos. Es más, la huella del dedo derecho es diferente de la huella del dedo izquierdo. Y cuando no le sirve, cuando le van a pagar allá en el banco, ay, este dedo me falló, no quiere, y usted se echa lija, se lo soba, y bueno, ponga el otro, y ay, le funcionó el otro dedo. Tienen una función específica, cumplen un trabajo. Yo decía en otro culto que hasta hay dedos que uno dice, ¿y ese dedo para qué sirve? Pues para que me pongan la argolla cuando me case. Ay, tan lindo que se me... Hoy no la tengo, fue que se me olvidó, yo soy casado. Pero le digo una cosa, ese dedo lo llaman el dedo del anillo, es el dedo del anillo, ¿no? Y se llama anular, no por el anillo, anular. Es porque ese dedo es un poco más endeble, como menos útil que los demás. Yo siempre he hecho este ejercicio con los hermanos, y ahora para que me entiendas un poquito, extiende la mano hacia el frente así. No somos seguidores de Hitler, tranquilo, no se preocupe, solamente la mano así. Ponga los dedos al frente, y estando con la mano al frente, levante este dedo, el gordote. Ese es gordo, pero para levantarla para acá no es muy bueno, pero para acá sí tiene mucha fuerza. Este sí se levanta, ¿cierto? Teniendo la mano al frente, ese se levanta, ¿cierto? El pequeñito, chiquitico, y mire, levántelo. Del plano de la mano levanta. El corazón también alcanza a levantarse. Pero levanta el dedo del anillo, el anular, levántelo. O ahora cierre la mano. Ponga la mano así. Y vuelva a levantar el índice. Bueno para señalar a todo el mundo, no importa que la mano esté cerrada. Buenísimo. El chiquitín sigue acusando. El corazón sigue acusando. Y el anular, el del anillo, levántelo. Con el puño cerrado, levántelo. No obedece el sinvergüenza. Tieso como él solo, nada, usted puede que haga, pero de ahí no pasa. Él no es capaz de levantar cabeza por encima de los demás. Tan humilde él, ¿no? El dedo anular. Bueno, y ninguno de ellos es más importante que otro. Cada uno cumple su tarea en el cuerpo, ¿cierto?
Entonces, vamos a la parte práctica. El tema de hoy, ¿cómo lograr que yo sea usado por Dios? ¿Cómo lograr eso? En primer lugar, vamos a ver entonces Efesios en el capítulo 4. Dios habla de algo que se llama el cuerpo de Cristo, que lo compara con el cuerpo del Señor Jesús. La Biblia dice, para los hermanos nuevos, que nosotros, los que nos vinimos pues a convertir en creyentes en Cristo Jesús, en el Mesías Yeshua, Él nos hizo parte del cuerpo de Él. Él sigue siendo la cabeza, pero nosotros, dice la Biblia, que somos el cuerpo de Cristo, el cuerpo. Y cuando Él nos trae a Él, cuando tú vienes a Cristo, Dios te injerta en el cuerpo de Cristo, te mete en el cuerpo de Cristo, de una manera, para que me entiendas, espiritual, comparándolo con el cuerpo físico, y pone a cada uno de nosotros en alguna parte de su cuerpo, menos la cabeza siempre es Él. Entonces, hay hermanos que en el cuerpo de Cristo, ¿cómo se le llama al cuerpo de Cristo? La iglesia. El cuerpo de Cristo es la iglesia de Cristo. Yo te quisiera preguntar, ¿tú qué parte crees que eres del cuerpo de Cristo? Pastor, yo soy el pecho de Jesucristo. ¿Tú qué eres? El brazo de Jesucristo, Gibor, un fuerte. Y hay otros hermanos que dirán, no, pastor, yo en la iglesia de Cristo soy el dedo chiquito del pie derecho y con la uña fea. Yo soy eso, yo no soy más. No, pastor, yo soy solo un pelito de las piernas de Jesús. Cada uno nos sentimos en algún momento algo de Cristo. Vemos a otro hermano de la iglesia, uy, ese hermano es importante en la iglesia, ese hermano es de los líderes, ese hermano es el cantante, uy, esa hermanita es tremenda, qué hermana en la iglesia, una guerrera de Cristo. Pero todos tenemos una función en el cuerpo. Ninguno que crea en Jesucristo puede decir que no soy del cuerpo de Cristo. ¿Es o no es de Cristo Jesús? Entonces, si tú eres un asistente a una iglesia cristiana de sana doctrina, porque hay iglesias que no son de sana doctrina, entonces en algún momento tú vas a tener que identificar qué haces que Dios podría usar. Hay personas que somos usadas en la iglesia acá, trabajando internamente en la congregación, vinculados como maestros, bueno, todo lo que hemos hablado. Pero hay gente que también puede ser usada por Dios sin que sea parte del conglomerado de la iglesia presencial. Hay gente que escucha los cultos a través de internet y usted viera a esas personas cómo son capaces de ir, comparten el canal, dan sabidurías, copian versículos, aprenden, y allá donde ellos viven son unos motores encendidos de Dios. Hablan, predican, comparten, van a una clínica, le hablan al amigo, al universitario, es médico y aunque es médico escucha los cultos y allá comparte en la empresa, en la clínica donde él trabaja, en Estados Unidos, en Europa. Hay muchísimos hermanos de esta iglesia que cada uno de ellos en diferentes partes del mundo están haciendo una tarea para ayudar a esta iglesia, porque se sienten parte de esta iglesia. Y aunque usted no los conoce, Cristo sí los conoce. Y el Espíritu de Dios los está ayudando a ellos. Entonces, por eso vamos a lo concreto. En Efesios, en el capítulo 4, que está dedicado a enseñar cómo es que Jesús construye su iglesia. Desde que Él vino por primera vez a la tierra, por primera vez nace en María, esta niña jovencita y virgen. Él dijo, cuando estaba ya en su ministerio, que Él era el que edificaría su iglesia. Aprendamos esto. A veces uno cree que el que está edificando a la iglesia es el presidente general de la iglesia, del concilio o el cuerpo de líderes de la iglesia. No, eso es una mentira. El único que edifica la iglesia creyente de verdad en Cristo Jesús es el propio Jesús. ¿Por qué? Porque Él sabe a quién pone de base, a quién lo pone en la rodilla del cuerpo, quién es parte de la muñeca del cuerpo de Cristo. Él solo es el único que sabe qué parte del cuerpo de Él te tiene a ti para hacer algo. Ahí en el capítulo 4, el apóstol Pablo nos dice a nosotros que aunque Jesús descendió y también subió y hizo su obra, está construyendo su iglesia hasta el día en que se la lleve.
para casarse con ella como la esposa de Cristo, el Cordero. Vamos a leer Efesios 4:11. Por eso, volviendo a este tema que una vez tratamos, mire cómo Él delega personas para que sirvan en un plan que Él tiene. Vamos a mirar. ¿Qué tal si lo leemos aquí? Dice, Él, hablando de Jesús, Él hace que ¿qué? Él hace, estamos en Efesios capítulo 4, versículo 11. Eso. Ahora bien, Cristo dio los siguientes regalos, dones a la iglesia. ¿Y a quién puso primero? Y usted sabe a quién fue que Jesús nombró primero para que fueran sus ayudantes o su mano derecha. Él llamó personalmente a sus apóstoles él mismo. Los apóstoles verdaderos, no los que llaman apóstoles por todas partes ni apóstolas, los apóstoles son los que Jesús mismo los llamó. Y fueron los que usted conoció primero, luego cae Judas, nombran a otro a los dados, pero luego el Señor nombra al último apóstol, a Pablo. Así que ahí están los apóstoles. Y Dios dice, Jesús dice que la iglesia de Cristo se empezó a construir poniendo primero la roca y luego de la roca que es Cristo, las bases que son las enseñanzas, la vida de los apóstoles. Pero después de que los apóstoles vinieron y se murió el último que es Pablo, tiene más gente construyendo el cuerpo de Cristo que es la iglesia. ¿Cuáles son las partes? Leamos, dice ahí, los apóstoles, ¿quién más? Los profetas. ¿Y por qué los profetas? Porque todas las personas que escribieron libros que se llaman profetas neviín, bueno, en el Antiguo Testamento, en hebreo, todo lo que escribieron estos profetas lo necesitamos, es importante. O sea que los profetas y todo lo que escribieron los profetas y los que profetizan ahora en el cuerpo de Cristo como don de profecía son también importantes para los fundamentos de la iglesia. ¿Quién sigue después de los profetas? Dice los evangelistas, los pastores y maestros. Veamos una versión como la LBLA o la JBS. Veamos. ¿Y esto para qué me sirve a mí? Tranquilo, no te preocupes que ya vamos a avanzar. Dice que Él dio a algunos que fueran ¿qué? Apóstoles. Ya pasaron los apóstoles. A otros profetas. A otros evangelistas. ¿Qué son los evangelistas? Los evangelistas son los que van por todo el mundo enseñando lo que está escrito en este libro y evangelizando, contándonos las buenas nuevas de salvación, los evangelios. Gente que habla de Cristo, que usted los ve parados en la calle hablando y la gente tomándole el pelo, o que abren una célula y ahí le cuentan a la gente, le enseñan a la gente, predican que se arrepientan, que Cristo viene. Mucha gente hoy, hombres y mujeres y hasta niños, son evangelistas, llamados por el Señor para que cumplan esa tarea. Y luego dice, a otros, ¿qué trabajo les puso? Pastores. ¿Quién no sabe qué es un pastor? Y a otros, ¿qué le dijo el Señor? Eran maestros. Todos estos fueron puestos por el Señor como una gran necesidad para que se pudiera construir todo el cuerpo de Cristo, más los que vinieran al cuerpo de Cristo que no son ni evangelistas, ni apóstoles, ni maestros, ni pastores. O sea, pastor, si yo no soy de esos que usted habló, ¿yo también soy del cuerpo de Cristo? Sí, pero mire cómo. Vamos a mirar entonces el capítulo 4, el versículo 12. ¿Cuál es la finalidad de trabajar así? Pastor, y si en la iglesia donde yo estoy no se cree en eso, pues no están creyendo en la Biblia. Porque la base de todo es la Biblia y los ministerios. Cristo, la obra del Espíritu Santo y los ministerios. Si en tu iglesia no existe eso, no hay iglesia. No son del cuerpo de Cristo. Ahora, ¿para qué es todo esto? ¿Cuál es el fin? Leamos qué dice la LBLA. El fin de todo, Biblia, gente que sirve, es, leamos, ¿a fin de qué? De capacitar a los santos. ¿Cuáles santos, pastor? Yo no soy santo, santa. Bueno, a los creyentes que venimos a Jesús. ¿Capacitarlos para qué? Para la obra del ministerio. ¿Cómo así? ¿Qué es eso de un ministerio? ¿Ministro de justicia? No, yo no quiero política. No, estos son trabajos que Dios pone a la iglesia para hacer y cumplir. Porque no solamente hay el ministerio de los apóstoles, de los maestros, de los pastores, hay otras formas de ministrar, de dar, de servir, que no son las que yo mencioné, las que están aquí.
Entonces tú puedes también ser una persona que le ministre a otros, que le dé a otros. Entonces el trabajo de Dios con estas personas, con Biblia y todo, es de que se capacite a muchísima gente, a todos los que vienen. Se les capacite para hacer la obra que Dios va a hacer con cada uno. ¿Para qué es esa obra? La obra es para la construcción, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, pastor, que si yo no me meto de alguna manera a servir en algo, yo estoy como ahí, como flotando. Sí. Ay, pastor, entonces, ¿cómo hago? Puedes servir aquí y puedes servir donde quiera que tú estés, como de muchísimas maneras. Y para saber cómo servir, hay enseñanza, cómo servir. Y también hay la guía del Espíritu Santo. Y también están los dones del Espíritu Santo. Son regalos sobrenaturales de Dios para que uno pueda ser usado por Dios y ayudarle a alguien. Mira, vamos a ser un poquito prácticos para que no te me duermas. Según este libro que estamos leyendo, el plan del Señor es adiestrar gente, o equipar a la gente, o perfeccionar a la gente, porque cuando entramos al conocimiento de una iglesia cristiana, lo primero que uno aprende es: existe un infierno, existe un cielo, hay un Dios, hay un juicio, hay castigos, hay galardones, hay cosas que son pecado. Eso es lo primero que uno aprende, ¿cierto? Cuando uno viene a una iglesia cristiana de sana doctrina. Y que solo hay un solo Dios, uno solo, que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo, y que pagó por nosotros en la cruz del Calvario para darnos vida eterna, salvación. Eso es lo principal que todo el mundo debe saber. Pero de ahí para allá hay que perfeccionar eso, hay que profundizar en los conocimientos. Entonces, estas personas y esta formación, este discipulado es para que el cuerpo de Cristo siga creciendo. ¿Y cómo crece? ¿Cómo crece? ¿Cómo crecen los bebecitos? ¿Quién tiene niños pequeños de menos de 5 años acá? ¿O de menos de 10 años? Uy, Señor, hacen falta niños. Bueno, ahí viene uno en camino, ¿no? ¿Cuánto tienes de embarazo ya? 6 meses, ahí vienen campeones. Bueno, esos niños que nacen, primero se les da, no pechuga de pollo, lechecita materna. Luego se le puede dar ya pechuguita con caldito y van creciendo. Y a medida que van creciendo, se puede alimentar de maneras más maduras, con más consistencia, más pesada la comidita. Lo mismo, cuando tú vienes a una iglesia cristiana, muchas predicaciones son un poco complicadas y tú comienzas... Pero cuando vas siendo maduro espiritualmente, cada vez... Espere, oiga, interesante. No, que no se termine. Uy, no, lástima, el culto estaba bueno. Me lo repito. Así somos nosotros. Todo tiene un nivel. Ahora, esto dice que se hace ¿cómo? Vamos a mirar. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y qué más? El otro versículo, que es el 13. ¿Hasta dónde o hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. O sea, hasta que llegue el momento en que todos creamos en el mismo Dios, sin duda, que ninguno piense que Dios es otro. Creemos en ese mismo Dios, tenemos esa misma fe, ya no hay diferencia en la fe, hasta que todos alcancemos la unidad. Es decir, creemos en ese Dios y creemos en la doctrina importante, la doctrina fundamental de salvación, y ojalá mucho más profundo. ¿Y qué más? Lleguemos a la unidad de la fe. ¿Y a dónde tenemos que llegar? ¿A dónde? Tenemos que llegar a conocer a quién. ¿De qué manera? Plena, hasta que todos lleguemos, dice, a la unidad también del conocimiento pleno del Hijo de Dios. O sea, va a llegar un momento donde tú no tienes duda quién es el Hijo de Dios. Pero pastor, ¿es que acaso que llega a la iglesia cristiana tiene duda en quién es el Hijo de Dios? Sí. Mire, gente que está en la iglesia y lleva 4 o 5 años en la iglesia y todavía le dicen: Jesús de Nazaret es un revolucionario, no es divino. Él solamente era un hombre común y corriente. Ay, sí. ¿Sabías tú que hay gente que cree eso? Hay gente que cree que Jesús es el hijo de María y de José, pero que el Espíritu Santo no intervino, es hijo de José. Hay gente que está viniendo a una iglesia cristiana y cree que Jesús no es Dios,
Solo que Jesús es como alguien importante como los profetas. Pero hay gente que se va a una iglesia cristiana por años y no cree que Jesús es literalmente divino, Dios. Hay mucha gente que cree que Jesús es solo, que no hay Padre, que no hay Espíritu Santo y que Jesús es todo. Los demás son alias tal cosa, no, terrible. O sea que esas cosas son un problema. Dios sí quiere que todos lleguemos al conocimiento pleno de quién es el Hijo de Dios. Hoy, pensando como pastor en esto, y estando yo en la calle, hoy saqué a mis nietos, pues fuimos con mis nietos y mi amada esposa, la hermana Rosita, y les compramos un helado a los niños. Y mientras estaba sentado comprando el helado y tomándome un café, yo miraba a la gente y el Señor me ponía esto en la mente en ese momento. Yo conozco esa persona que está al lado suyo, esa señora con esa niña. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sintiendo? ¿Qué le duele? Los problemas de la casa de ella, lo que ella está pensando, yo lo conozco. Allá ese señor que está mirando arriba en el balcón del centro comercial abajo, yo sé quién es ese señor. Él no me conoce, él nunca me ha conocido. Yo sé quién es y sé cuándo y qué día va a morir. Y sé todos los problemas que tiene y toda la vida lo que le ha pasado. Él no me conoce todavía. Yo conozco todos los seres humanos y sé en cada instante qué están pensando, qué les duele, cuándo nacieron, cuándo se van a morir. Y yo vi, eso lo estaba yo viviendo hoy en la tarde, sobre las 5 de la tarde estaba yo pensando esto. Y el Señor me ponía en la mente, y mira, cada uno de estos seres humanos que tú ves, Omar, yo sé cómo crecen dentro del vientre de la mamá y sé cómo los huesos de ellos se van pegando y los tendones de sus musculitos, los huesecitos se van pegando y se van armando. Yo estoy pendiente de cómo la sangre fluye por esos corazoncitos ahí adentro. Yo los conozco desde que están en el vientre de la madre. Y yo digo, y Dios mío, Señor Jesús, tú eres lo máximo. Jesús, tú conoces todo, lo sabes todo. A veces yo miro una hormiga por ahí y yo digo, esta hormiga no vaya a ser que me pique cuando yo me levanto. Y son de esas hormigas que tienen el rabito largo y una puya en la cola que sí duele cuando esas hormigas le pegan a uno su pullonazo. Y entonces un niño dice, mamá, mátala antes de que me pique. Y uno, papá, sí. ¡Pah! No quedó ni muestra de la hormiga en el zapato. Ay, gracias, papi. Yo a veces digo, Señor, ¿será que a ti te duele la muerte criminal de la pobre hormiga? Pues no es así como que uno tiene que tener cárcel por la muerte de la hormiga, pero Dios, cada criatura en el universo la conoce. ¿Alguien me quiere decir por lo menos por qué eso es cierto? ¿Se acuerdan ustedes que una vez Pedro con Jesús, estando por ahí, les vinieron a cobrarle el impuesto? Y Pedro andaba bajo de presupuesto, como queda la gente en enero después de diciembre, ¿no? Ay, Dios mío, maestre, reunamos ahí unos chavos. Y estaba así Pedro, y Jesús no cargaba en ese momento la plata, porque el que cargaba la plata, ¿quién era? Judas. Y entonces le vienen a cobrar. Señor, no tengo. El Señor sabía que Pedro no tenía, pero el Señor dijo, no se pueden ir los cobradores sin yo pagar. ¿Cuántos se acuerdan cuál fue la solución? Le dijo Pedro, claro, y le dijo al señor que cobraba que se esperara un ratico, ¿no? Ya le iba a pagar. Váyase allá a la orilla de la playa, que no estaba lejos, y pesque. El primer pescado que usted saque, ábrale la boca y ahí adentro están las 2 monedas para pagarle lo del impuesto mío, Pedro, lo del suyo y lo del mío. Yo creo que ese cobrador de impuestos dijo, ¡ah! Me encontré con un hombre loco. Este tipo está re loco, pero yo me voy a quedar para ver cómo va a llegar el otro sin nada. Pedro va. Yo estuve en el mar de Galilea y allá hay un restaurante donde venden el famoso pez de Pedro. Eso sí es un pescado así grandote, de los que ya están grandes y muy sabroso, se lo recomiendo. Va Pedro, pesca, sale el pez allá que se sacude, lo coge. Pedro estaría con ganas de, muestre a ver cómo es esto. Le abre esa boca al pez, mete los dedos y ahí estaban las 2 monedas exactas. Pedro sale corriendo y no sé si llevó el pescado debajo del brazo, yo no sé, pero allá llegó
Y el cobrador de impuestos se queda con la boca abierta, viendo el pez y viendo las dos monedas. Dijo, este tipo cómo sabía que ese pescado era el que él iba a atrapar y que ahí estaban. Le mostraba a mi esposa, hablando de este tema, una clase de peces que el pez macho, cuando la hembra ya está a punto de botar los huevos, después de que él los fecunda y ya los huevitos salen, el macho va y coge con la boca como una aspiradora y se chupa todos los huevos que salen, huevos como de color mandarina, y el pez se chupa todos esos huevos, pero no se los traga, los guarda en una parte por aquí, no sé, los guarda todos y dura 2 meses sin comer nada, el pobre pez. Y los peces revientan en la boca del pez, ahí eclosionan los huevitos. Y cuando eclosionan, el agua que el pez mantiene adentro para que no se descomponga y le haga daño a los peces, el pez de alguna manera especial tiene unos filtros que hace que se lave la boca, sale agua podrida, entra agua fresca y los pescaditos siguen nadando en la boca del papá. Y durante 2 meses el pobre papá se pone flaco que parece que se va a morir, pero no se traga ni uno solo de los hijos. Ese pez, cuando llega la hora de que los pececitos revienten y salgan, él ya sabe, y sabe cuando revientan en la boca y los suelta, y comienza a botarlos, y comienzan a salir esos cientos de pescaditos chiquiticos ya listos para desarrollarse. Mientras el pez no tiene crías, para no perder la costumbre, ese pez tiene la costumbre de ir y coger guijarros, piedritas y guijarros grandecitos para que mantenga habilitada la función bucal de mantener peso. Así que ese pez no estaba teniendo crías ni guardando huevitos, ese pez estaba entrenando y se entrenó guardando también 2 monedas que Pedro las sacó. ¿Quién sabía eso? Quiere decir que Jesús, estando en la tierra, caminando en el planeta, sabía qué hay en cada parte del universo, qué hay, hasta qué hormiga, dónde está. Pastor, usted exagera la nota. No exagero, es que Él es Dios y Jesús sabe lo que hay en cada lugar del universo. Entonces, por eso Él quiere que el hombre de Dios, tú que vienes a la iglesia, aprendas que el Señor Jesucristo conoce todo de ti y lo que piensas y lo que sueñas. ¿Qué más quiere Él para terminar? ¿Qué dice? ¿Qué más quiere Él? Ya se nos fue el tema. Dice, también quiere que conozcamos todo quién es el Hijo de Dios hasta que lleguemos a qué. Dice, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Jesucristo. Como el tema se nos ha alargado mucho, quiero terminar este tema en otra ocasión, pero quiero compartirle esto. ¿Qué es lo que Dios quiere el hecho de que tú vengas a la iglesia o la veas por internet? Que tú aprendas la Biblia. Porque si la Biblia es lo primero que tiene que hacer un creyente es aprender. ¿Cómo? Pues leyendo la Biblia. Y ahí dice 2 de Timoteo 3, 16, 17, que sí lo vamos a colocar. Dice, toda la Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Quieres aprender a comportarte? ¿Quieres aprender qué le gusta, qué no le gusta a Dios? ¿Quieres aprender sabiduría para tener un trabajo espectacular? Estúdiate los libros de los proverbios, el libro de los proverbios, léete los salmos, léete el Nuevo Testamento. ¿Quieres crecer en conocimiento básico? Léete Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Léete las cartas del apóstol Pablo. Todo eso vas a hacer y vas a empezar a aprender. No tienes que empezar desde Génesis 1:1. Porque hay gente que dice, bueno, voy a leerme la Biblia, Génesis 1:1. Y a los 15 minutos está en Génesis 1:2 que ronca con la Biblia en el pecho. Todo también tiene un método, pero hay que aprender con la Biblia. ¿Qué Dios recomienda? Que usted haga estudios bíblicos, que la iglesia también dé estudios bíblicos, tanto básicos como estudios bíblicos más sólidos para la gente que va avanzando. Y que sean sistemáticos, ojalá que tengan un buen orden para que la gente aprenda además de doctrina,
cosas que están en la Biblia, historias de la Biblia, aplicaciones prácticas para la vida diaria. También el objeto de todo esto es que todos entendamos de dónde venimos y para dónde vamos. Sepa, que usted un día sepa, no, mija, yo no me preocupo, todo está en las manos de Dios. Y pero mijo, si usted se muere, ¿qué voy a hacer? Mami, si me muero no pasa nada. Yo me voy con Cristo y Dios no les va a hacer falta con nada. Cuando uno adquiere conocimiento, ya los problemas de la vida no es que no le preocupen, solamente que a uno ya no lo matan ni lo desviven, ni uno anda totalmente lleno de miedo. El miedo se le va, porque uno sabe en quién ha creído. Por eso necesitas el conocimiento de la Biblia. Gloria a Dios. Mira, Dios quiere, antes de que en 5 minutos se nos cierre el canal, Dios quiere fomentar la unidad de nosotros. ¿Se imagina usted que los peces que viven dentro del papá se le rebelaran un día al papá? O que la manada se acabe. Si los animales obedecen a las manadas, los grupos de socialización de los animales, todo está configurado, las especies están configuradas desde el principio. Nunca se ha visto que manadas cambien el comportamiento y que excepto pues lo que siempre se vive. Incluso yo estaba leyendo que hasta los chimpancés tienen maneras de edificar y de castigar a los que se portan mal en la manada. Y ellos no estudian Biblia, pero ellos llevan algo interno como especie que les hace ser organizados. Entonces hay una unidad. En el cuerpo de Cristo Dios quiere que haya unidad. Que el día de mañana la iglesia no esté agarrada a la mitad de la iglesia con la otra, ni que un hermano se la pase coscorroneando espiritualmente al otro, ni que haya una unidad en la iglesia. Eso es importante. ¿Qué quiere también? Que la gente desarrolle los dones. ¿Qué son los dones? Un día pues tú vas a ver que hay dones que Dios los reparte y que le dan a la persona revelaciones sobrenaturales de cosas que nadie le puede haber contado, de cosas que solo Dios sabía y le reveló a ese hermano, de dones como ponerle la mano a alguien y que la columna se le vuelva otra vez a poner como es y la persona camine, de personas que estaban muertas físicamente, decretadas por los médicos ya a un día o 2, 3 de morirse, y de repente, estando muertos literalmente en vida, se levantan esas personas y vuelven a trabajar. Eso no lo cura nadie. No hay una medicina que levante a alguien desechado en 2, 3 días ni en una semana. ¿Cuál fue el poder? Un don que se llama el don de sanidad o el don de milagros. Muchos dones, en la Biblia hay 9 dones y otros dones de servicio. Todo eso está ahí para el que quiera ser parte del cuerpo de Jesucristo, para ayudar a los miembros y para ayudar a la gente del mundo que no tienen un conocimiento del poder de Dios. Hay gente que va a que lo rece el don Gregorio. Hay gente que va para que la bruja le haga un menjurje y se le salga el mal de ojo, porque no conocen a Dios. Hay gente que va a preguntar qué será de mi vida. Bóteme ahí las cartas, doña comadreja, la vieja y la bruja, y denle la señora ahí y sóplele de chicotes para que no se le vaya el marido, y llena de demonios. Pero hay gente que dice, no, yo ya no voy a echarle brujería a mi marido, ya no voy a retenerlo amarrado, ya no voy a coger novios amarrados a la fuerza, con bebedizo, con calzón lavado y con menstrua y con todas las porquerías que hace la gente con poderes de demonios. Hoy dice, no, yo no voy a usar esas porquerías. Si me quiere mi novio será de Dios para mí, sino que se largue, Dios me traerá otro. La gente ya no vive de tontería, la gente vive de la vida que Dios nos enseña a vivir. Entonces todo eso es lo que Dios quiere, que la humanidad ya no sea esclava de conocimientos ocultos y cosas paganas. Asimismo, Dios quiere entrenarte a ti, como me quiere entrenar a mí, haciendo un discipulado. Esta iglesia tiene como base lo que Jesús dijo, que se llama la obra de la gran comisión. ¿Qué es eso? Allá en Mateo, en el último capítulo del libro de Mateo, el último, que es el 28, en el verso 19 y en el versículo 20, Dios dijo esto, y quiero que lo guardes en tu mente. Dice, vayan, id pues, y hagan discípulos, haced discípulos de todas las naciones. ¿Y cómo hay que hacer los discípulos? Dice, enseñándoles. ¿Qué hay que enseñarle a la gente? Enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Eso es objetivo de nuestra iglesia, capacitar a la gente, formar a la gente, para que la gente conozca que tiene de parte de Dios algo que hacer, además de su trabajo. Dios no quiere que la gente se la pase metida todo el día en la iglesia. Dios no quiere que la gente esté sentada ahí todos los días. Dios quiere que tú trabajes, que te organices, que tengas empleo, que tengas y críes a tus hijos, que también salgas y que te distraigas. Dios quiere todo eso porque Él sabe cómo nos hizo.
pero Dios quiere que tú te dejes formar como discípulo de Él para que el impacto del Evangelio y para que más personas conozcan quién es un Dios organizado y de orden como el nuestro. Vamos a estar de pie. Y por último, Dios quiere promover la madurez espiritual. Es decir, que aprendamos a desarrollar relaciones maduras con la gente. Antes tú gritabas porque alguien te decía alguna cosa y te salías del pellejo. Ahora tú eres otra persona diferente, una persona que cambia, una persona que actúa distinto, una persona madura y refleja en su actuar que ya no es el mismo hombre, la misma mujer vieja que reacciona y que es reactivo por todo. Todo eso lo hace el Señor cuando tú dejas que seas parte del cuerpo de Cristo. Terminé con esto y le pregunto, ¿a usted le gustaría ser parte de una iglesia organizada? Nosotros no somos una iglesia perfecta aquí en MSA Ministerio como las Águilas, pero tenemos una orden del Señor. Vayan y enséñenle todas estas cosas a muchas personas en el mundo entero y enséñenles a vivir como yo quiero que ellos vivan. Enséñenles a perdonar, enséñenlos a quererse en ellos primero, enséñenles a no juzgar, a no odiar, enséñenles a no andar por ahí como los perritos, ahí apareándose por todas partes sin control en la vida. Ayúdenle a la gente para dejar de ser esclavo del licor, de la droga, del éxtasis. Ayúdenle a la gente para ser gente con dominio propio. Ayúdenle a la gente para no andar robando, ni pendiente de los demás, ni chismeando. Todo eso es lo que Dios quiere, porque Cristo vuelve por segunda vez. Y antes de que vuelva por segunda vez literalmente a la tierra, nos llevará a los creyentes en Él, al cuerpo de Cristo. Nos vamos con Él en un evento que se llama el rapto de la iglesia. Ese día tú vas a tener el cumplimiento de esto. Ese día alcanzaremos totalmente la máxima perfección. Dios terminará ahí con todos. Y en ese instante recibirás cuerpo nuevo, eterno, inmortal. Y nunca volverás a morir, nunca. Te vas vivo o viva al cielo. Si en ese momento viene Cristo y estás vivo, te vas vivo al cielo. Y nunca más volverás a pecar. Nunca más serás el que fuiste aquí en el planeta Tierra. Y podrás servirle al Señor por los siglos de los siglos y por la eternidad. En la tierra nueva, en el nuevo cielo. Así que hay mucho que se puede perder por querer vivirlo de afuera. No regreses atrás. Atrás no hay nada. Acuérdate de lo que has hecho y de lo que has dejado atrás. Eso no sirve. Llegó el tiempo de cambiar. Cierra tus ojos y dile: Señor, gracias. Yo en verdad tengo tiempos en que me desmotivo, en que siento que no estoy avanzando, en que no le encuentro una salida a mi vida y me siento a la deriva, Señor. También he creído cosas que no debí creer. Aprendí mal cosas de la Biblia y me confundí. Pero Señor, te pido que tu poder actúe en mí y me permita ser de ese cuerpo de Cristo, de esa iglesia de Cristo que tiene unidad, que tiene amor por los demás, que te ama por sobre todas las cosas, Señor. Que estoy dispuesto a sacrificar cosas que ya no necesito, porque no las necesito, Señor. Aunque mi cuerpo las pida, no las necesito. Ayúdame, quiero subir contigo y estar contigo también para siempre. Bendíceme mientras tanto, dile al Señor, mientras estoy en este planeta Tierra con este cuerpo, ayúdame, Señor, a ser fuerte, apártame de la tentación y ayúdame a vivir de verdad una vida que te pueda agradar. Perdóname mis pecados, Señor. No sabía que eras tan poderoso que todo lo conoces de mí. Vísteme de una forma diferente con la vestidura del nuevo hombre y no dejes que mis deseos engañosos me echen hacia atrás de nuevo. Hazme fuerte, valiente. Gracias, poderoso Señor. A partir de hoy quiero que seas el dueño de mi vida, Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por haberme traído al conocimiento de tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué tal si le damos un aplauso al Señor? Bendito Dios. Gracias, Señor.